ahí estamos. El Salmo 139 de nuevo, la idea aquí en los primeros 6 versos es esta idea de que Dios lo sabe todo, y aún el verso 6, David expresa que tal conocimiento, el hecho de que Dios sabe todo, para él es algo que él entiende, yo no lo puedo comprender. Y de nuevo, más que estudiar los atributos de Dios, yo quiero que al final de cada enseñanza vayamos viendo cómo esto nos ayuda a adorar a Dios de una manera mayor, de estar asombrados. O sea, esto es más que un simple estudio, es entender y conocer quién es Dios en lo mínimo que podamos, pero para poder nosotros estar asombrados realmente de quién Él es. Y estos 6 versos del Salmo 139 nos hablan acerca de la omnisciencia de Dios. De nuevo, la semana pasada vimos versos 7 al 12, que es la omnipresencia de Dios, y luego versos 13 al 17, que es la omnipotencia de Dios. Pero hoy el enfoque es la omnisciencia de Dios. Y déjenme dar algunos información breve aquí de a qué me refiero con la omnisciencia de Dios. En primer lugar, la omnisciencia es simplemente, estoy dando la definición más básica, que es todo lo sabe. Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce. Aún lo vimos en este verso, David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún antes de yo decir algo, dice David, Dios, tú ya lo sabes, tú sabes ya lo que voy a decir. Y ahorita vamos a ver qué se refiere eso. Estoy usando muchas de las definiciones en este estudio del libro de Teología Sistemática de John MacArthur, en parte porque lo simplifica muy bien a comparación de otros libros, pero él da esta definición: el conocimiento por parte de Dios de todas las cosas que son objeto propio de conocimiento. Ahorita voy a explicar un poco a qué se refiere él ahí, incluyendo todos los acontecimientos futuros. Esa es básicamente una definición más académica. Y dos aspectos fundamentales es que la omnisciencia de Dios, esta es una palabra latina, pero es priori, es decir, inicia con Él. Para darles una idea, aún filósofos han usado esta palabra para entender ciertos aspectos fundamentales. Por ejemplo, 2 más 2 es ¿qué? 4. Okay. O la ley de gravedad es lo que sube, ¿qué? Tiene que bajar. Ahora, si tú y yo nunca nos diéramos cuenta de que la ley de gravedad existe, como fundamento, la ley de gravedad todavía existe. Si entendemos eso, es un fundamento válido, aunque usted lo conozca o no. Aún si la historia es válida y Isaac Newton realmente estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza cuando él descubrió, y este es el punto, él no inventó la ley de gravedad, él la descubrió. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero si nunca la hubiera descubierto, la ley existe. Es lo mismo si tu hijo nunca va a la escuela, o tu hija nunca va a la escuela, o hay una persona aquí que nunca supo que 2 más 2 es 4, aun si nunca lo supo, es una verdad que existe. Si agarras 2 cosas y agregas 2 cosas más y las cuentas, equivale a 4. El punto con priori es eso. Pero la idea teológica es que todo el conocimiento inicia con Dios. Es una verdad fundamental. Y por otro aspecto, entonces, Dios no es posteriori, algo que se experimenta o aprende. Y la idea aquí es, Dios no conoce por experiencia. No es que Dios hace algo y luego pasa algo en la vida de él y dice, no, pues aquí me equivoqué, déjame cambiar todo. O el hecho de que hay algo que Dios no sabe, que nosotros le podemos enseñar y luego Él
aprende. Esa no es la idea aquí. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos del hecho de que Dios conoce todo y que todo conocimiento inicia con Él. Ahora, algo que la omnisciencia no abarca, algo que Dios no conoce, es posibilidades. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué Dios no conoce posibilidades? No tiene que contestar, yo le voy a contestar. Porque la omnisciencia de Dios no existen posibilidades. En otras palabras, todo lo que va a suceder en este mundo no es por posibilidades, es porque Dios lo ha decretado. Ese es parte del fundamento teológico, es de nuevo parte del hecho de que el conocimiento inicia con Él. Tú y yo hacemos decisiones que tienen posibilidades de consecuencias que nosotros no sabemos, pero esas decisiones no son cegadas a Dios o escondidas delante de Dios. Dios sabe exactamente todas las decisiones que vamos a tomar en nuestro diario vivir. Y por lo tanto, esta idea de posibilidades no existe en Dios. Si entendemos ese aspecto, que nosotros vivimos en un mundo de muchas posibilidades, que si mañana me corren del trabajo, no sé, o sea, ¿qué va a ser de mi vida? Bueno, esas son posibilidades que son extrañas para nosotros, pero en Dios no son extrañas. Él ya las sabe todas. Esa es la idea que quiero que entendamos como fundamento. De nuevo, ya lo he mencionado y he dado esta ilustración, pero Dios no es Doctor Strange de los Avengers. No es alguien que mira un montón de posibilidades y luego empieza a pensar y conocer ciertas cosas. No, todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo ha decretado. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios. Ese es otro aspecto fundamental que Dios no abarca en posibilidades, o la omnisciencia de Dios no abarca en posibilidades, sino en algo que es válido, que es declarado, que Dios mismo ha ordenado. Esas son las ideas fundamentales que quería yo que entendiéramos como fundamento. Van a haber algunas preguntas que yo quiero elevar y nomás lo voy a ir preparando en base de algunas cosas que voy a ir enseñando en cuanto a la omnisciencia de Dios. Ahora, yo voy a hablar de 3 cosas el día de hoy. Podría hablar de muchas más en cuanto a la omnisciencia de Dios, pero estoy resumiendo muchas categorías en categorías grandes. Lo que quiero hablar el día de hoy es, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, número 1, Dios conoce todo de sí mismo. Si el conocimiento inicia con Él, tenemos que reconocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces Él conoce todo de sí mismo. Ese es el primer aspecto. Y luego Dios conoce todas las cosas que van a suceder en este mundo. Y en tercer lugar, Dios conoce nuestras necesidades. Son como las 3 cosas que quiero ver, y luego vamos a ver una cosa más teológica que tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Déjeme ir por estos 3 pasos primero. Dios conoce todo de sí mismo. Quiero que veamos algunos ejemplos de a lo que me refiero en cuanto a la Trinidad, y luego quiero ver algunos dilemas con esta enseñanza que algunos tienen. Pero en primer lugar, ¿a qué me refiero con Dios conoce todo de sí mismo? Es decir, la Trinidad conoce todo de sí mismo. En otras palabras, no hay algo que Dios el Padre sabe que el Hijo no sabe. Ahorita vamos a llegar a ciertos pasajes. No hay algo que el Padre y el Hijo sabe que el Espíritu Santo no sepa. Esta es la idea. Por ejemplo, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y entonces aquí vemos un ejemplo. El Padre conoce todo del Hijo,
y el Hijo conoce todo del Padre. No hay nada que el Hijo sepa que el Padre no sepa. No hay nada que el Padre no sepa que el Hijo no sepa. So, vemos de nuevo un vistazo, una imagen de esta relación intertrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y la idea aquí es cómo el Hijo da a conocer al Padre, porque el Hijo conoce al Padre, conoce todo del Padre. Entonces ese es otro ejemplo de Dios conoce, o sea, el aspecto de la Trinidad y ambos conociéndose de esta manera. Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí la palabra profundo se refiere a lo inmenso de Dios. Y el punto aquí es, de nuevo, David reconoce, hay una profundidad de Dios que yo jamás puedo conocer, pero el Espíritu Santo lo puede conocer porque, de nuevo, lo que el Padre sabe, el Hijo sabe y el Espíritu Santo sabe. 3 personas, pero un mismo ser, un mismo Dios. Y pronto vamos a hablar de la Trinidad en un aspecto más detallado, pero esta es la idea de que Dios conoce todo de sí mismo. Ahora, vaya conmigo a Mateo 26. Quiero que veamos algunas objeciones a estas enseñanzas. La pregunta es, si Jesús conoce todo del Padre, ¿qué de Mateo 26, versos 36 al 39? Y usted me va a ayudar a contestar esta pregunta en esta noche. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y note aquí el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y aquí está la frase, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, de nuevo, aquí dice que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pregunta, ustedes son teólogos en esta noche, ¿qué hacemos con Mateo 26, 39, donde Jesús dice, no lo que yo, que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Teólogos, ayúdenme. Yo no sé nada de la Biblia, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo lidiamos con la omnisciencia de Dios y esta verdad de que la Trinidad se conoce perfectamente? Y ahora aquí tenemos un ejemplo donde Jesús está diciendo, básicamente orando, que se haga la voluntad de Dios y no la de Él. ¿Alguien? Sí, Mario. Sí. Ok, él sabía que iba a pasar, pero ¿por qué ora entonces esto? Cuando usamos que el Hijo se somete al Padre. Ok. Sí. Ajá, ya, no, sí. Ya, ahorita, el hijo se somete al Padre. Mario está correcto en el sentido de que parte de lo impresionante es que Jesús sabe a lo que vino. Aún en Juan, lo he mencionado varias veces, pero el Evangelio del Juan, hay una frase recurrente de Jesús que es, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y luego él llega a decir, ahora ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de su crucifixión. Por un lado, Mario está correcto en el sentido de que Jesús sabía, pero sin embargo, él ora esto. Héctor está correcto, se está refiriendo a Filipenses 2,
que en la encarnación el Hijo se somete al Padre. Y eso es muy cierto. Pero de nuevo, ¿por qué Jesús ora esto? Armando, creo que ibas a decir algo. Jesús dijo que vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Sí, pero por eso, ese es otro ejemplo de, entonces diríamos, Jesús no conocía la voluntad del Padre, o a qué se refiere Jesús al decir eso. ¿O por qué lo dice Jesús? Jesús es 100% hombre, 100% Dios. ¿Ok? Sí, son la encarnación, ¿ya? La unión hipostática, todos saben. Unión hipostática, sé que estoy usando términos grandes, pero es importante que ustedes lo reconozcan. Es la realidad de que en Cristo está la deidad de Él y la humanidad de Él. Ambas en la vida de Jesús. Alguien más, en inglés diríamos, you want to take a crack at it. Alguien más que quiera tratar de responder a la pregunta, y no es que estén equivocados, o sea, ahorita voy a tratar de conectar las tres ideas, pero sí, Dawel. Él oró eso porque él sabía Ujú. que él iba a sufrir. Okay. Él sabía que él iba a sufrir. Entonces, como él sabía que él iba a sufrir, él le dijo al Padre que se haga tu voluntad. Porque él sabía que iba a sufrir. Si él no sufría eso que iba a sufrir, nosotros no hubiésemos sido libertados Sí. en este tiempo. Sí, exacto. Y él sí sabe que va a sufrir. Pero lo que vemos aquí es el ejemplo, en parte a lo que Héctor estaba hablando, vemos que en el sometimiento del Hijo al Padre, parte de eso es porque Cristo es humano. Y en su humanidad, o sea, no me gusta decir 100% Dios y 100% hombre porque eso confunde en el sentido de que cómo es 100% las dos. Me gusta el término, R.C. Sproul es el que hace esta corrección. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Que el mismo Jesús, que en su omnisciencia puede decir, yo conozco el pensamiento y el corazón de ustedes, también en su humanidad puede orar esta expresión y vemos la angustia, o sea, vemos la humanidad de que Jesús realmente está angustiado por lo que ha de venir y hace esta expresión, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que en ese momento no es que Jesús no conocía la voluntad de su Padre, sino que en su humanidad él sentía lo que venía. Y de nuevo los teólogos debaten mucho en qué se refiere esa frase. ¿Cuál es realmente la angustia? ¿Es sufrimiento? Yo diría que no, porque eso haría a muchos mártires más santos o con más valentía que Jesús, porque en la iglesia primitiva hay muchos mártires que deseaban morir. Y si Jesús teme el sufrimiento, estamos diciendo que habían unos mártires que estaban más santos o más elevados en el sufrimiento. Yo realmente lo que creo que está sucediendo ahí es que Jesús reconoce lo que va a suceder en cuanto a Él tomar el pecado. Y nosotros no entendemos eso porque nunca hemos sido santos. Pero que alguien santo, que no conoció pecado, que nunca ha hecho pecado, que nunca ni ha pensado el pecado, ahora va a recibir el pecado. Esa es parte de la angustia. De nuevo, no tengo mucho tiempo o no nos da tiempo de entrar en detalle, pero la idea aquí es una expresión de su humanidad. No es que no conocía, es la expresión de su humanidad y su angustia. Pero de nuevo, la idea aquí es Dios, la Trinidad, todo. No hay división en la Trinidad, aún en el conocimiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos conocen lo mismo. Ahorita vamos a llegar a otro pasaje que tal vez algunos tengan en mente y quiero hablar un poco acerca de ellos. Ese es un aspecto. Dios conoce todo de sí mismo. Ese es un aspecto de la omnisciencia. Otro aspecto es Dios conoce todas las cosas y aquí hay unas subcategorías. Está el conocimiento general, es decir, Dios sabe todo, ciencia, matemáticas, o sea, todo lo que va a suceder en esta vida de una manera práctica, de cosas que diríamos académicas, Dios lo sabe todo. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová?
o le aconsejó enseñándole. Y de nuevo la pregunta aquí es retórica. El punto es, nadie puede enseñarle a Dios porque Él lo conoce todo, y nadie puede aconsejarle a Dios porque Él lo conoce todo. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, es decir, visibles y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, nada de lo que se crea en este mundo es algo que Dios dice, wow, nunca supe que el ser humano iba a inventar el iPhone, o que iba a existir redes sociales, o el internet, o lo que ha de venir en el futuro. Seguimos esperando carros que vuelan, al menos yo, desde niño decía, en los 2000 van a haber carros que vuelan. Sigo esperando, yo sigo esperando eso, tipo Star Wars, así. Anyway, pero el punto es que ya sea lo que se invente en el futuro, cualquier caos que suceda, cualquier guerra que suceda, cualquier cosa que suceda, el punto es, Dios ya la conoce. No hay nada en este mundo que tú y yo podamos inventar, que tú y yo podamos hacer, podamos crear, que Dios diga, oh, wow, eso no sabía que se podía hacer. Dios lo conoce todo. Esa es la idea con este conocimiento general. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos sorprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y aquí está la frase clave, y Él sabe todas las cosas. De nuevo, la idea aquí es, tú y yo no podemos enseñarle algo a Dios, no podemos sorprender a Dios en ningún aspecto que sucede en este mundo, porque Él lo conoce todo. Esa es la idea de la omnisciencia en cuanto a un conocimiento general. Pero va más allá de ello. Dios no solo tiene conocimiento general, pero tiene conocimiento internal o interno. En otras palabras, Dios no solo conoce lo que se ve y lo que sucede en este mundo, pero Él conoce las cosas que no se ven. Primera de Reyes 8:39 dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios de nuevo no solo conoce conocimiento general, pero Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras emociones. Él conoce lo que nadie ve. En otras palabras, los domingos, cuando alguien te dice, ¿cómo estás, hermano? Y tú respondes, gloria a Dios en victoria, pero por dentro estás destrozado. Dios lo conoce. Yo no, si alguien me dice bien, aleluya, gloria a Dios, bueno, yo voy a pensar que usted está bien y aleluya y gloria a Dios. Yo no tengo la omnisciencia para conocer los corazones y aún más, muchos creen tener don de discernimiento. ¿Sí saben cuál es el don de discernimiento? El poder discernir las cosas, de notar ciertos aspectos de alguien que uno no ve. Y el problema es que muchos confunden el don de discernimiento con el don de sospecha. En serio. Porque lo que somos de sospechosos. Oh, la hermana está cantando porque quiere ser vista. No, porque quiere exaltar a Dios con el don. Pero el latino específicamente, tenemos que borrar eso de nuestro corazón. El latino es muy de sospecha. Muy de, ¿será? ¿No será? Ay, sí, hoy trajo su Biblia. En vez de glorificarnos en el hecho de que alguien trajo su Biblia. No, hoy la trajo, ha de estar en pecado y quiere ponerse bien. Entendemos la diferencia, pero muchos hispanos funcionan así en la iglesia. Sospecha, sospecha, sospecha. Dios no es así. Dios no sospecha de nada. Él conoce. Él sabe realmente lo que hay en el corazón. Él sabe aquel que está fingiendo o jugando a la iglesia y aquel que realmente está entregado. Nosotros no, me incluyo a mí. Yo no sé. Si usted me dice yo estoy en fuego por Dios, yo le voy a creer. No es mi deber
ponerme como detective y tratar de investigar si es cierto o no. Pero el punto aquí es que Dios conoce lo interno, el corazón, pero va más allá de simplemente el corazón. Salmo 139:2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Que no solo conoce mi corazón, pero conoce lo que yo pienso. De que yo puedo aparentar algo o decir algo afuera y impresionar a la gente, pero Dios realmente conoce mi pensar, lo que yo pienso. Y de nuevo, para algunos eso debería de atemorizarnos, porque nuestros pensamientos a veces son raros, pecaminosos, y algunos tienen pensamientos oscuros. Yo tenía un amigo que decía, si no fuera cristiano, yo creo que ya fuera un homicidio. Y yo me quedaba, órales, debería de seguir juntándome con él o no. O sea, pero ese es si Cristo no lo conoce, en serio, así me decía, Dios conoce los pensamientos. A veces me quedaba, ¿y este tipo en qué piensa? No sé. Pero ese es el punto, o sea, Dios conoce nuestros pensamientos. Y va más allá de ello. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Un eufemismo hebreo o una frase hebrea, un dicho hebreo, para hablar acerca de Dios conoce las intenciones. O sea, tú y yo podemos, en nuestros ojos, en nuestras actitudes, siempre es... para nosotros a veces los caminos nuestros, las decisiones que tomamos son limpias, son buenas, me parece bien. Creo que parte de nuestro dilema es a veces damos falsa evaluación de nosotros mismos, y esa es la idea aquí de Proverbios 16:2, que el hombre normalmente en su propio pensar dice: yo ando bien, mis intenciones son buenas, son bien, son agradables, pero realmente el único que puede pesar, medir las intenciones, las motivaciones por la cual hacemos las cosas es Dios. Y Él las sabe, y Él las conoce, y nosotros podemos engañarnos aún a nosotros mismos. Por eso Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso el refrán o el consejo de confía en ti mismo, confía en tu corazón, en inglés, follow your heart, sigue tu corazón. No, tu corazón es malvado. Tu corazón, tus motivaciones son erróneas. Confía en Dios, aquel que conoce las motivaciones de tu corazón. Pero este es el punto, para resumir esta idea: Dios conoce todo lo externo de este mundo, pero aún conoce lo interno. Él conoce todo lo que nadie más ve: el corazón, el pensamiento, las motivaciones por la cual hacemos las cosas. Esa es la idea, segundo aspecto de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas, tanto las externas como las internas. Pero aquí está otro aspecto que quiero que veamos. Si Dios conoce todo y Jesús es Dios, ¿qué hacemos de Mateo 24:36? Ahora vaya conmigo a Mateo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Si alguien lo encuentra, lo puede leer en voz alta, por favor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, ¿a qué se está refiriendo Jesús ahí? ¿Alguien sabe el contexto del pasaje? Sí, la venida del Señor. Y de nuevo, esta pregunta abarca tanto la primera categoría de que Jesús conoce todo del Padre, el Padre conoce todo del Hijo, y también abarca esta idea de que Dios conoce todas las cosas, porque de nuevo nosotros afirmamos que Jesús es Dios. Esta es la pregunta más frecuentemente hecha por testigos de Jehová en cuanto a la deidad de Cristo. Es hecha por musulmanes en cuanto a la deidad de Cristo, es hecha por los mormones,
en cuanto a la deidad de Cristo, y toda persona que trata de disminuir o decir que Jesús no es Dios. Esta es la pregunta más clave, Mateo 24:36. Si Jesús es Dios, ¿por qué no conoce la hora de su venida? Porque de nuevo el argumento es, si Dios es omnisciente y Jesús es Dios, entonces ¿por qué Él no conoce esto? Y de nuevo, parte de la respuesta es su encarnación, de que en su humildad, Filipenses 2, Cristo se humilló despojándose de sí mismo, que en cierta parte, y es como teólogos han contestado esta pregunta a través de los siglos, de que parte de su humildad es Cristo en su humanidad se limitó a ciertos aspectos de su conocimiento. Y de nuevo, por un aspecto Él muestra su omnisciencia en los evangelios, pero por otro aspecto Él muestra su humanidad en el sentido de que en su humillación Él dice esta frase. Ese es un aspecto al contestar esta pregunta. Pero hay otro aspecto que quiero que veamos. Muchos apologistas recientes, apologistas son aquellos que defienden la fe de los testigos y de los mormones y de los musulmanes, de nuevo de toda persona que trata de hablar en contra de la deidad de Cristo. La idea aquí es en el verso 36, porque el día y la hora nadie, y solo voy a poner la palabra sabe. Ahora, aquí los eruditos, los que leen la palabra, ¿cuál es el contexto de Mateo 24? ¿Dónde está Jesús? ¿O qué está haciendo? Si no saben dónde está, ¿qué está haciendo Jesús en Mateo 24? ¿De qué está hablando? Ok, entiendan esto. O piensen en esto. Jesús, y esto es lo que los apologistas argumentan, nuevo, algo más relativamente nuevo, pero Jesús ha pasado todo un capítulo dándonos detalle por detalle todo lo que va a suceder al fin del mundo. Y aún después del verso 36 va a continuar hablando acerca de todo lo que va a suceder al fin del mundo. Y la pregunta es, ¿realmente Jesús no sabe? O sea, piensa en esto. Si tú lees y toma tiempo en la noche hoy a leer Mateo 24, si no me crees, pero vas a ver cómo detalle por detalle Jesús va explicando su venida, y aún luego al final del Mateo 24 y en Mateo 25 vienen las parábolas que tienen que ver con la venida y cómo nosotros esperamos la venida de Cristo, que yo estoy muy emocionado en unos años, no sé qué tanto nos dure llegar aquí, pero en serio predicar acerca de estas parábolas porque son muy confundidas. Hay muchos que para mí, en mi opinión, pierden el punto de estas parábolas de la venida de Cristo y cómo esperarlo a Él. Pero en este pasaje Él da detalladamente lo que va a suceder y luego dice, pero el día y la hora nadie sabe. Entonces la pregunta es, ¿cómo está usando Jesús el término saber? Quiero que veamos un ejemplo acerca de esto. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. De nuevo, esto es algo relativamente nuevo que apologistas han notado en cuanto a esta palabra saber. 1 Corintios capítulo 2, verso 2, si alguien lo puede leer en voz alta. Ok, en el griego es la misma palabra para saber. Pablo está hablando aquí y él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pregunta, ¿está diciendo Pablo que no conoce nada excepto a Cristo y a él crucificado? ¿Qué piensan? Todo lo contrario, o sea, sería irónico decir, Pablo no sabe nada, lo único que sabe es Jesús.
Lo único que sabe es el Evangelio. Entonces, ¿a qué se refiere lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Alguien me puede interpretar el texto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que no está dando ninguna otra enseñanza, sino solamente Cristo y el crucificado. Yes. No quiere decir ninguna cosa extra para que ellos no, o alguna enseñanza más, o no quería. Bueno, no, but yeah, you're fine. Donde terminaste primero estaba exactamente al marco. El punto, lo que Pablo está diciendo es, no es que yo no sé nada, es todo lo opuesto. Tengo mucho conocimiento, pero el punto es, lo único que yo quise declararles fue a Cristo y el crucificado. That's it. No hay nada más. O sea, lo único que Pablo vio importante comunicar es en el sentido pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado, y esa es la idea. Su enfoque era en conocer, en declarar, en hablar acerca de Jesucristo y este crucificado. Entonces vemos un ejemplo de esta palabra saber siendo usada en el sentido de decreto. Ahora, para resumir esto en cuanto a Jesús sabía o no, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Porque tenemos otro acontecimiento, y este es de nuevo cómo los apologistas abarcan esta frase para argumentar en contra de los musulmanes y de nuevo los mormones y todo lo demás. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, noten la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es misma pregunta dicha de una manera diferente. En la porción que vimos en Mateo 24:36 es Jesús decretando acerca del tiempo final, pero este es el punto. Ahora viene en forma de pregunta, y lo que yo quiero que usted note es cómo Jesús responde. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. La idea allí es, Jesús está contestando la pregunta. La Nueva de las Américas dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero note lo que Jesús dice aquí. Jesús no dice, no nos corresponde a nosotros no saber. ¿Qué dice Jesús? ¿No corresponde a quién? A ustedes no saber. O sea, Jesús está aclarando, y esto es lo que los apologistas argumentan, que parte de la respuesta a Mateo 24:36 es sí, la humanidad de Cristo, pero por otro lado la idea, y cuando lo vemos en el contexto de Mateo 25, donde Jesús hablando de la venida va a hablar de 10 vírgenes y 10 lámparas en un contexto de boda, donde en las bodas judías no es que el novio y la novia no sabían la hora, pero el único que le correspondía decretar o decir la hora de la venida de la boda era ¿alguien sabe? El Padre. O sea, aún en el contexto de Mateo 24, Jesús diciendo todo lo que va a suceder al final, viendo estos ejemplos de cómo se usa el término de saber, viendo que Jesús en Hechos 1:6 dice, no le corresponde a ustedes, en el sentido de que Él sabe, nosotros no nos corresponde saber, y el contexto de Mateo, que es el Padre el que anuncia la venida de la boda, una imagen de la venida de Cordero. El punto de Mateo 24:36, entonces, no es tanto que Jesús no sabe, sino en el sentido de que no le corresponde a Jesús declararlo. No le corresponde a Él, le corresponde al Padre. Esa es la idea allí. Y de nuevo, esto es lo que apologistas argumentan para corregir o contestar esta pregunta. Pero para mí basta simplemente entender también que Cristo se encarnó y se humilló y fue humilde. Pero estas preguntas de objeción, lo que yo le quiero mostrar es que todas estas preguntas tienen respuestas. No hay ninguna donde alguien en la iglesia, de nuevo tenemos 2000 años de historia de la iglesia, todas las preguntas que se tienen que hacer acerca de la Biblia ya se han hecho y se han contestado.
El punto no es que no hay respuestas a estas preguntas. El punto es que a veces nosotros, por falta de estudio o a algunos nos asusta entrar en estas profundidades, diría yo, o escudriñar más las escrituras. A veces nos asusta a nosotros entrar en estos tópicos, pero es muy importante. Pero estas preguntas han sido contestadas a través de los siglos. O cuando los musulmanes dicen eso, honestamente ellos saben la respuesta, pero lo hacen simplemente para tratar de atrapar a una persona. Lo mismo con los testigos, lo mismo con los mormones. Ellos saben, porque si tú aún en nuestro día pones Google te da una respuesta rápida y normalmente correcta debido a cómo la función de Google ha mejorado en los últimos años. Esa es otra pregunta acerca, ¿realmente Dios conoce todo? ¿Realmente Jesús conoce todo? La respuesta es sí. Otro aspecto que quería que viéramos, y nomás lo voy a poner aquí en la pantalla, es el tercer aspecto de la omnisciencia, es Dios conoce nuestras necesidades. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y la idea aquí, lo que quería mostrarle es, Dios sabe nuestras necesidades aún antes de que las pidamos. Lo vimos aún en el Salmo 139, cuando David dice, antes de que yo diga, tú ya conoces. Aquí vemos otro ejemplo, pero aún Dios sabe las cosas mucho más que nosotros no pedimos. Aún las cosas que no pedimos, que son para nuestro bien, que son mejor para nosotros, Dios ya las sabe. Y esto en un aspecto práctico nos ayuda a descansar en la omnisciencia de Dios. De que, hermanos, tú y yo podemos pedirle a Dios y que Él no está lejano, de que Él sabe, de que Él nos mira, de que Él nos ve. Él conoce nuestras necesidades. Eso debería de darnos paz, de que Dios está atento. Él conoce nuestras necesidades y de nuevo nos debería dar más paz que aún las cosas que no pedimos. Él conoce, que Él conoce aún las cosas que son para nuestro bien que aún nosotros no pedimos. Y este es el tercer aspecto de la omnisciencia. De nuevo, Dios conoce nuestras necesidades. Lo estoy resumiendo un poco más rápido porque quiero ver otro aspecto más de la omnisciencia, pero quiero pausar aquí simplemente para ver si hay preguntas en cuanto a lo que hemos hablado hasta este punto, en cuanto a lo que Dios conoce y lo que Jesús conoce. ¿Perdón? ¿Ah? Oh, pensé que había preguntas. No, estoy viendo si hay preguntas que alguien tenga. Sí, bien. Ahí entra donde uno dice, Dios ya lo sabía que iba a pasar esto, pero Dios lo permite. Sí. Hablando de la omnisciencia. Ajá, de la Sí. omnisciencia. En general, sí. Esto yo hablé creo que un poco la semana pasada aún con la omnipotencia de Dios, que todo lo que sucede en este mundo es declarado por Dios. Eso sucede porque Dios lo ha declarado. En el sentido de que no hay nada simplemente que Dios permite, sino en un sentido de que Dios lo permitió que sucediera. No, la idea es que permite porque Dios lo ha declarado, lo ha decretado de tal. Él lo ha dicho. No sé si eso ayuda. Aquí es donde entran los aspectos de la predestinación, los aspectos de la elección aún en la salvación, que ahorita vamos a ver un aspecto de eso en la omnisciencia. Eso dice la voluntad permisiva que le llaman. Sí. Al entender que es porque el Señor ya lo declaró y así Sí, tenía que ser. y así tenía que pasar, exacto. Esto lo vemos en la Biblia. ¿Por qué Judas se ahorcó? Por un lado, porque fue engañado por Satanás, lo que vemos en los evangelios. Por otro lado, Hechos nos dice, escrito estaba. ¿Qué hacemos con eso? Con el hecho de que Dios lo había declarado y sin embargo, a la misma vez, Judas fue tentado. Y esta es la tensión que siempre hablo de lo que viene siendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un misterio en ese sentido, pero cuando vemos tensiones, porque es lo que teólogos hablan, o sea, una cosa y otra cosa, nuestro deber es tomar las dos. De que Judas realmente fue decretado que él iba
iba a negar a Jesús, fue escrito estaba que lo iba a hacer. Y por otro lado, fue engañado por Satanás y él fue responsable por sus acciones. Y ambas son verdades en las Escrituras. Sí, porque van ligadas. Ya. Sí, porque muchos dicen, pero se pudo haber arrepentido, pero Ajá. si el Señor sí lo tenía declarado. Exacto. No. A veces la gente entra en Sí. problema en eso, pero es que se pudo haber arrepentido. Sí, pero se tenía que cumplir la Yes. voluntad de... Ya, al final, la voluntad de Dios se va a cumplir. Por eso, yo siempre, esto es lo que me ayuda a mí, honestamente. Lo que tenemos en la Biblia son verdades, creo que lo escribí la semana pasada también, reveladas, y Dios nos revela su verdad. Lo que la Biblia no nos da es la razón o la motivación, porque simplemente nos da a entender que la motivación de Dios es buena, es justa, es perfecta. El problema con el ser humano es que nosotros, esto es Romanos 9, por eso Pablo dice, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios, para cuestionar a Dios? En otras palabras, ¿quién somos nosotros para cuestionar las verdades reveladas y decir, pero será esto justo? Porque eso es Romanos 9. La pregunta ¿es esto justo? De que a Esaú aborreció y a Jacob escogió. ¿Cuándo los escogió? Antes de que nacieran. ¿Es justo? Y Pablo dice, ¿quién eres tú para cuestionar sus motivaciones? El barro que le diga al Creador, ¿por qué me hiciste de esta manera? Y de nuevo, es una tensión. A nosotros no nos gusta lidiar con eso, pero por eso, en mi opinión, por no abrazar las tensiones que existen, los misterios que existen, hay personas que empiezan a enseñar otros aspectos de Dios que para el mundo parecen ser más amorosos, pero no es como Dios se ha revelado en la Biblia. Y ese es el punto. Yo prefiero ser fiel y entender que hay tensión en la Biblia y simplemente abrazar las dos. Pero ya, es muy buena esta pregunta. Y esto nos lleva a esto. Otro aspecto, es el último aspecto en cuanto a la omnisciencia de Dios, un poco más teológica. Les voy a leer este pasaje, Romanos 8, 28 al 30, y estoy viendo la hora, con esto terminamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está el verso que sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, el dilema en este pasaje no es que dice predestinó, no es todo lo que dice, es lo que yo pongo ahí en bold, lo que estoy resaltando en negro es a los que antes conoció. Ahora en español la palabra no se traduce muy bien, pero en inglés la palabra es foreknew o foreknowledge. La palabra en griego es proginosko. Y esta es la pregunta, ¿a qué se refiere a los que antes conoció? Y aquí es donde entramos en las dos escuelas, los calvinos y los arminianos, o las varias versiones de esas definiciones que existen. Pero me voy a enfocar en los calvinos y los arminianos. Los calvinos, a lo que me refiero con los calvinistas, Juan Calvino, o las doctrinas de soteriología, de salvación, que tiene el punto calvinista, es que la idea es que los que predestinó, a los que fueron llamados, esta idea, cuando habla de antes conoció, el punto es que Dios, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera existido el universo, Dios ya tenía en mente a las personas que Él iba a salvar. Ese es el punto calvinista, que Dios ya nos conocía y Él dice, yo te escogí,
a ti, antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, antes de que antes a los que antes conoció, o sea, en la eternidad. Esa es la explicación de los calvinistas. Los arminianos tienen esta explicación. Antes que los conoció, o foreknowledge en inglés, ellos definen esta palabra en este sentido. Dios, porque es eterno, ve hacia el futuro. ¿Y a quién voy a ofender? Voy a ofenderlos de este lado. Ok. Y vio hacia el futuro y dijo, los de este lado van a decir, sí, yo acepto a Cristo. Los de este lado van a decir, perdónenme, no. Está mi esposa aquí para que vean que no, para que no se enojen conmigo. O sea, estos no van a aceptar a Cristo. Y entonces Dios ve al futuro, estos van a aceptar, ok, regresa a la eternidad y los escoge. Va al futuro y dice, estos nunca me van a aceptar, regresa a la eternidad y no los escoge. Y es así como ellos definen el término de predestinación. Para mí, este es un problema porque lo escribí al inicio. La omnisciencia de Dios no abarca con posibilidades. Y entonces, lo que estamos diciendo, si acertamos esa definición de prognosco, la palabra antes conoció, en el griego es solo una palabra, foreknowledge, foreknew, antes conoció. Si esto es nuestro punto de vista, lo que estamos diciendo es, Dios no sabía. Y por lo tanto, ¿ven el dilema? No sabía y tuvo que ir al futuro para conocer, de nuevo, tipo Doctor Strange. Ese es el Dios Doctor Strange, donde Dios tiene que ir al futuro para ver quién lo va a aceptar y luego regresa a la eternidad y dice, a estos los escojo. ¿Por qué los escogió? Porque él aprendió quién lo iba a aceptar. ¿Ven el dilema? Es una negación de la omnisciencia de Dios. No, cuando la palabra dice a los que antes conoció, el punto es, él los eligió. Y a los que eligió, él predestinó y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, Él llamó, a los que Él llamó, justificó, a los que justificó, Él también glorificó. Aquí vemos el ordo salutis o el orden de la salvación. Los predestinados son los llamados y nadie puede resistir, porque Dios los conoce. A quien Dios conoce, al que Dios entrega al Hijo, nadie los puede arrebatar de su mano. Los que Dios predestinó, Él llamó. Los que Él llamó, ¿por quién murió Cristo? Por todo el mundo, en un sentido sí, pero en otro sentido es por los que Él justificó, a los que Dios le dio a Él. ¿Y a quién va a glorificar Dios? A los que Él justificó, a los que Él llamó, a los que Él predestinó, a los que Él conoció antes de la fundación del mundo. De nuevo, si tenemos otra interpretación de estos términos, mi respuesta es, y por eso es algo que no creo que he mencionado, pero la dificultad con los atributos de Dios es cuando empezamos a jugar con uno de ellos, empezamos a afectar el resto. Para decirlo en inglés, when we mess with one, we mess with the others. Cuando afectamos uno, cuando empezamos a jugar estos y definir términos diferentemente, empezamos a cambiar otros atributos de Dios. Y ese es el dilema. Si yo empiezo a redefinir lo que se refiere a predestinar o llamar o justificar o glorificar, empiezo a entrar en el mundo de posibilidades. De que tal vez Dios no sabe realmente a quién Él justificó, o el Hijo no sabía a quién Él justificó, pero Jesús dice, yo doy mi vida por mis ovejas, ellos me conocen, ellos oyen mi voz, yo las conozco. O sea, ese es el dilema cuando empezamos a redefinir estos términos. La omnisciencia de Dios verifica o nos muestra la realidad de estos términos y aún las preguntas que hizo la hermana Vianney en cuanto a la salvación. Y quería terminar con esto.
de que la omnisciencia de Dios nos da paz de lo que dice este texto, que al quien Dios predestinó, Él nos llamó y Él nos justificó y Él nos va a glorificar. En otras palabras, ¿cuál es la paz que este texto nos da? Que si realmente hemos sido salvos, tú y yo no podemos perder nuestra salvación. O sea, eso es algo que nos da tranquilidad y es algo que debemos confiar en el Señor.